Buenas tardes, mis queridas niñas y niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy, en nuestra clase de matemáticas, vamos a trabajar la guía número 9, la sesión 1. Y esta se trata de reconozcamos los números decimales. Iniciemos. Para empezar con nuestro tema de números decimales, primero tenemos que saber qué es una fracción decimal. Recuerden que nosotros ya trabajamos números fraccionarios. Los números fraccionarios son los que están compuestos por un numerador que indica cuántas partes debo tomar de la unidad y el denominador que indica en cuántas partes se divide la unidad. Pues les cuento entonces que una fracción decimal es aquella que tiene como denominador los números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, todas estas unidades que llevan un unito acompañada de varios ceros. Entonces recuerden, esos números deben ir en el denominador del número fraccionario, es decir, en la parte de abajo del número fraccionario. Toda fracción decimal se puede expresar como un número decimal, en el que hay tantas cifras decimales como ceros en el denominador de la fracción. Entonces recuerden que el denominador puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, muchos ceros, y así vamos a expresar nuestra fracción decimal. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de cómo expresamos nuestras fracciones para que se conviertan en números decimales. Recuerden, las fracciones decimales son las que llevan denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Cuando dividimos una unidad en 10 partes, cada una de esas partes es una décima. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a 1 y lo divido en 10, ese fraccionario yo lo leo como un décimo. Al convertirlo en número decimal, voy a decir una décima. Fíjense bien en ese primer ejemplo. 1 dividido 10 o un décimo. Es igual. ¿Cómo convierto en fracción decimal? Miro cuántos ceros hay en la parte del denominador. En este caso solo hay un cero. Eso significa que después de la coma solo va a ir un número. Como el numerador tiene solo el 1, pues entonces ese 1 va a ir a la derecha de la coma. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Si una unidad se divide en 100 partes iguales, decimos que cada una de esas partes es una centésima. Entonces, por ejemplo, si yo divido 1 en 100, acá tengo el ejemplo que sería un centésimo. En fraccionario se leería un centésimo porque está 1 sobre 100. Si lo voy a convertir en decimal, miro muy bien. ¿Cuántos ceros hay en el denominador? Hay 2 ceros, ¿cierto? Entonces, eso significa que después de la coma van a ir 2 números. Pero como el numerador solo tiene arriba el 1, tengo que acompañar ese 1 con un 0 para que pueda cumplir con la regla que dice que en el denominador hay 2 ceros, es decir, que después de la coma van 2 números. Siempre completo con un 0 si no me alcanzan los números del numerador. Vamos con un tercer ejemplo. Si una unidad se divide en 1000 partes iguales, cada una de ellas es una milésima, es decir, que a 1 lo divido en 1000. Ahí tengo el ejemplo, un milésimo. Si lo vemos, un milésimo, o sea, 1 sobre 1000. Cuando lo convierta en decimal, ¿qué voy a ver? ¿Cuántos ceros tiene el denominador? En este caso hay 3 ceros, ¿cierto? 1000 tiene 3 ceros. Eso significa que después de la coma voy a poner 3 números, pero como el numerador es uno solito, tengo que completar esos 3 números con ceros a la izquierda. Y leo una milésima. ¿Listo? Vamos a ver abajo varios ejemplos. Tengo a 451 dividido 1000. Si lo leo como un número fraccionario, voy a decir 451 milésimos. 451 milésimos. Cuando lo vaya a convertir en número decimal, miro cuántos ceros están acompañando al 1. 3 ceros, ¿cierto? Porque es el número 1000, 3 ceros. Eso significa que después de la coma
voy a escribir 3 números. Y coincidencialmente en el numerador encontramos 3 números. Entonces escribo el 4, el 5 y el 1 después de la coma. Y antes de la coma escribo el 0 porque ya no tengo más números para escribir del numerador. Bueno, el segundo ejemplo, tengo a 35 milésimos en número fraccionario. 35 milésimos. Cuando lo convierta en decimal, miro cuántos ceros acompañan al denominador. Como es milésimo, son 3 ceros. Eso significa que después de la coma deben ir 3 números, pero resulta que en el numerador solo hay 2, que es el 3 y el 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde saco el otro número? Pues le agrego un 0 a la izquierda y ya me queda después de la coma 3 números. Entonces me dan 35 milésimos. Bueno, acá tenemos el otro ejemplo, 28 centésimas. 28 centésimos, o sea, 28 dividido 100. Para convertirlo en número decimal, miro, después de la coma hay 2 números, 0, ¿cierto? Eso significa que después de la coma debo escribir 2 números, perdón. Y en el numerador encuentro el 28. Ahí están los 2 números que necesito para escribir después de la coma. Y completo con 0 a la izquierda. El último ejemplo, tenemos 196 centésimos. Al convertirlo en número decimal, miro, ¿cuántos ceros acompañan al 1? 2, porque es el número 100. Para volverse decimal, después de la coma tienen que ir 2 números. Resulta que mi numerador dice 196, ahí hay 3 números. Entonces, separo los 2 números de derecha a izquierda y pongo la coma. Entonces sería un entero con 96 centésimas. O puedo leer 1,96. Aquí ya hicimos unos cuantos ejercicios de cómo convertir números fraccionarios en decimales. Vamos a ver entonces qué son los números decimales. Los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una manzana, acuérdense que ese es un entero, una unidad, pero la quiero dividir en partes pequeñas, para eso utilizo los números decimales. Los números decimales se conforman de 2 partes, una parte entera y otra decimal. La parte entera se escribe antes de la coma decimal, o sea, a la izquierda de la coma. Y la parte decimal se escribe después de la coma decimal, es decir, a la derecha de la coma. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La parte entera va a la izquierda de la coma decimal y la parte decimal va a la derecha de la coma decimal. Para leer un número decimal, ¿qué debemos hacer? Hay 2 formas de leerlo. Se puede leer por separado la parte entera y la parte decimal, o se puede leer la parte entera y la decimal separadas diciendo la palabra coma. Entonces acá tenemos 2 ejemplos. Tenemos a 45 unidades, esa es la parte entera, 6 décimas, que es la parte decimal. Todo lo que vaya a la derecha de la coma, o sea, después de la coma, es la parte decimal y se va a leer como décima, centésima, milésima, etc. Entonces, en este caso, leeríamos 45 unidades, 6 décimas. El segundo ejemplo, 15 unidades, 38 milésimas. Entonces ahí miramos que después de la coma hay 3 números. Recuerden que el orden es décimo, centésimo, milésimo. 15 unidades, 38 milésimas. También los podemos leer utilizando la palabra coma. Entonces el mismo ejemplo de arriba, 45,6 y 15,38. También se puede leer así y es más fácil. Bueno, aquí vamos a practicar un poquito de lo que aprendimos, a ver si entendieron. Escribe en el cuaderno cómo se lee cada fracción decimal. Entonces empezamos. 39 milésimos. Recuerden que en decimales terminamos con os.
milésimos, décimos, centésimos, ¿no? Entonces 39 milésimos, porque está dividido en 1000. 567 milésimos, también está dividido en 1000. 125 cien milésimos, porque ahí encontramos el 100.000 en el denominador. 81 décimos, porque está dividido en 10. Y el último, 33 diez milésimos, porque está dividido en 10.000. Entonces, a escribir esta lectura en su cuaderno, por favor. Ahora van a completar cada casilla con el número decimal o la fracción decimal correspondiente. En la tercera casilla vemos el ejemplo. Ahí tenemos a 3 dividido en 1000, o sea, 3 milésimos. Eso vamos a contar cuántos ceros acompañan al 1000. 3 ceros. Cuando lo vaya a pasar a número decimal, ya sé que después de la coma, es decir, a la derecha de la coma, van a ir 3 números. Como el numerador solo tiene un número que es el 3, vamos a ayudar a completar esos 3 números que necesitamos para convertirla en un número decimal con ceritos. Entonces pongo el 3 y voy poniendo ceritos a la izquierda hasta completar las 3 cifras. 3, 0, 0, y ahí sí hago la coma y otro 0. Recuerden, completo con 0 cuando en el numerador no hay suficientes números, no hay la misma cantidad de números que la de ceros que hay en el denominador. Entonces vamos a hacer lo mismo con 59 centésimos. Lo vamos a convertir en un número decimal. 34 sextos. Ahí vamos a escribir cómo se escribe en número fraccionario. Lo mismo a 0,976. Vamos a escribir abajo cómo se dice en fraccionario, cómo se escribe en fraccionario. De la misma forma, 0,18. Vamos a escribir cómo se interpreta en número fraccionario. Continuamos con nuestra actividad. Escribe en fracción la siguiente expresión decimal. Entonces yo acá les pongo el ejemplito. Ahí dice 4 centésimos. Entonces ustedes lo van a escribir en forma de fracción. Es decir, 4 dividido 100 o 4 sobre 100. Esa es la fracción, 4 centésimos. Así van a hacer ustedes con 2 unidades y 8 décimos. ¿Cómo se escribirían 2 unidades y 8 décimos en forma de fraccionario? 34 unidades y 2 milésimos. ¿Cómo? En forma de fraccionario. Recuerden que para que sea una fracción decimal debe estar sobre 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Entonces en este caso la B, hablamos de décimos, su denominador sería 10. En la C hablamos de milésimos, su denominador sería 1000. Y en la D hablamos de décimas, su denominador sería 10. En este último punto vamos a expresar en fracción los siguientes números decimales. Entonces tenemos 0,2, ya sabemos que después de la coma solo hay un número que es el 2. Eso significa que su número fraccionario en el denominador es el 10. ¿Por qué? Porque solo hay un cerito. Entonces el 2 iría arriba y el 10 abajo. Ahora 0,94. Después de la coma hay 2 números que son el 94. Eso significa que en la fracción decimal el denominador sería 100. ¿Por qué? Porque 100 tiene 2 ceritos y ya vemos que acá este número decimal después de la coma tiene 2 números. La C, 1,365. Si hablamos de fracción, hay 3 números a la derecha de la coma. En la fracción el denominador sería 1000, porque 1000 es el número que tiene 3 ceritos. Y así con la D y la E. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier inquietud, con gusto les colaboro por este medio. Un abracito, se cuidan mucho.